Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, yo soy Jamie Marín desde México. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. Hola, 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 hola a todos. Y aquí estamos un día más en nuestro podcast de Extraordinario. Las hermanas Marín con ustedes. Hoy estamos con Jay y quien les habla, Jule. Y hoy queremos contarles, porque sentimos que en diferentes podcasts lo hemos hablado sutilmente, y a veces una de las cosas que a mí me encanta de escuchar podcasts es que te entreguen como el paso a paso, como esas herramientas que te han servido para realmente desarrollar eso que de pronto te falta por lograr, o esos hábitos, o esos cambios de mentalidad incluso, y a nosotros nos ha tocado, por así decirlo, como meternos muy a profundidad en cambios drásticos de hábitos, porque una de las cosas con las que batallamos mucho, sobre todo Jay y yo, y seguramente muchos de ustedes que están acá, es con nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla sin duda que el enemigo usa cuando quiera, y si tú a tu mente llegan pensamientos, llegan opiniones, llegan cosas que de pronto no tienes como ese escudo, ese guerrero, esa bomba de retorno para combatirla, pues lo que va a pasar es que te va a destruir durante horas, durante meses, durante años. Incluso tal vez hoy nos escuchas y llevas años y años y años en la misma situación. Así que hoy vamos a hablar un poco de esas herramientas que para nosotros se convirtieron como en un must, que no deberían salir de tu entorno y que están muy, muy desligados, por así decirlo, de conversaciones en las que de pronto el mundo te quiere involucrar. Así que Jay, bienvenida a este episodio. Ay, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí también con ustedes y compartir desde yo digo desde nuestras experiencias de vida, pero también desde esa parte vulnerable, eh, para que nos podamos conectar. Yo creo que la parte vulnerable siempre es la que nos hace conectar. Y me gustaría, Corte, que comenzáramos con la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta también nos permite desglosar el tema que traemos para el día de hoy, o desde lo que nosotras hemos vivido. Y me acuerdo que hace muy poco me estaba haciendo la pregunta de cómo hago para que mis hijas tengan más claro este fundamento. Y entonces recordé un playlist que me ponían desde muy chiquita de Manuel Bonilla. Gordi, ¿te acuerdas? De Gordillo. Manuel Bonilla. Esas canciones son eternamente y para siempre, para aquellas mamás que estaban en esa búsqueda. Y entonces ustedes no se imaginan lo que ha pasado con con ese playlist. Y yo me pongo a pensar, la persona que crea este playlist de Manuel Bonilla, son puras canciones cristianas, pero con unos muñequitos que uno dice qué ternura, son de esa época, pero que todavía a los niños de hoy les encanta. Y justo dentro de ese playlist hay un montón de canciones hermosas y veo como María Paz las canta, las canta, las canta y me las pide, mami, por favor, Wow. ponme buenos días, Señor Jesús, buenos días por darnos luz. Pero Oh, hay una qué canción que a linda. ella específicamente le encanta y que va mucho con el tema de hoy. Me dice, mami, ponme esta canción, El hombre necio su casa edificó sobre la arena y que luego se derrumbó, y luego el hombre sabio su casa edificó sobre la roca sólida quedó. Wow. Entonces, de esa canción, quiero hoy hacerte la siguiente pregunta. ¿En dónde se sustenta tu fuerza? ¿Qué fortaleza o cuál es la fuerza que te sostiene a ti todos los días? Porque de ahí entonces empezamos a entrar en este tema tan poderoso, Gordy, que yo creo que nosotros hemos intentado en la inmadurez buscar como esas salidas, esas herramientas, donde encontrar esas respuestas. Y creo que tanto tú como yo nos hemos llenado de libros. Y yo Total. creo que, bueno, a mí me pasó que yo empecé a comprar muchos libros de personas que empecé a admirar un montón, pero las primeras personas, ninguno tenía esa base cristiana. Luego en el proceso, que sabemos que ese proceso Dios lo va encaminando, Dios te empieza a mostrar esos libros y todavía no te quieres acercar a lo que es la Biblia,
pues entonces Dios te empieza a acercar a través de esos libros de personas que sí tienen ese fundamento, para a través de esos libros irte llevando, irte acercando a lo que es la Biblia, que sé que a muchos nos cuesta leerla, entenderla, ¿cierto? Y profundizarla. Gordy, Entonces, mira que ahí justo en ese punto de entenderla, porque creo que el punto de la conversación de hoy, y me encanta lo que nos cuentas de las niñas, es, es darle fuerza a cuáles son esas herramientas espirituales que nosotros estamos usando, cómo se usan, porque claro, a nosotros todo el mundo nos ha hablado de ten hábitos de lectura, ten devocionales con Dios, ten oraciones con el Señor, y eso se vuelve como que téngalo y ya, o sea, como que sí, téngalo y ya, pero ¿cómo se hace? O sea, como que a veces lo dejan muy a la ambigüedad y como que obviamente es una conexión tan cercana con el Señor que cuando tú medianamente cierras el ojo y dices, hola Señor, es como algo por arte de magia que simplemente empieza a fluir porque la intención del corazón Dios la mira y sin duda Dios te guía, pero... Cuando tú decías ahorita de entender la palabra, a mí me generó este año, sobre todo este último semestre, y particularmente porque he sentido algo muy lindo en este cierre de semestre, y es como que, bueno, ok, yo lo he escuchado de varias personas y ahorita que estaba muy cerca de Dani Gil, el tema de ser una mujer sabia y no una mujer necia y como ver en mis hábitos dinámicas que yo decía, sigo siendo una mujer necia, estoy siendo una mujer necia, somos necios por naturaleza, que es parte de lo que de alguna forma Dani nos enseña, somos necias por naturaleza. Tenemos que buscar la sabiduría y la sabiduría solamente se encuentra cuando tú tienes realmente una conexión con el Señor. Entonces yo decía, ok, toda la vida me he metido en planes de lectura, he leído la Biblia durante todo el año, bueno, como que me he metido en dinámicas así. Empiezo en Génesis, luego hay momentos en los que he empezado en los San Mateo, San Marcos, pues como los evangelios, hay momentos en los que he empezado en Proverbios y así, pues como que me la he pasado en esa dinámica. Pero este último trimestre me he dado cuenta, yo dije, quiero empezar a entender mejor la historia de la iglesia, el fundamento, porque de alguna forma he estado muy tocada con listo, ¿cuál es esa raíz? Y cuando tú hablabas ahorita de Manuel Bonilla, que yo siempre digo que sí, uno vuelve a la raíz, que a uno le total. encanta escuchar todos estos músicos espectaculares que hay hoy en día, que las luces, que todos los escenarios, que wow. Pero la verdad es que hay muchos músicos cristianos hoy que están muy alejados de Dios, están muy pensados en toda esta luz, en todo este brillo humano y muy Ujú. alejados de esa relación sólida con el Señor y lo que tuvieron nuestros antepasados cuando crearon libros, cuando crearon músicas que no tenían tanta distracción, no tenían tantas luces, tenían simplemente una intención, tiempo con ellos y un libro para empezar a escribir sus canciones. Por lo tanto, sin duda, esas letras, esa música está mucho más mm, curada, por así decirlo, como que con una intención un poco más genuina, por eso sigue generando lo que sigue generándote. Entonces yo decía, necesito, o sea, me metí como en el necesito aprender a Total. entender qué hay detrás de cada uno de estos libros y entonces me metí en la lectura de lo que Pablo le escribió a cada una de las iglesias, empecé no me leí Hechos, sino que empecé desde Romanos, primera y segunda de Corintios, o sea, como que todo ese ejercicio de la segunda parte del Nuevo Testamento y entender el fundamento, por Así de dónde es. viene cada una de las reglas que de alguna forma la Biblia nos ha puesto, el por qué, cuál es la intención para cada una de las iglesias, o sea, ha sido súper revelador y eso me ha ayudado, sobre todo en este ejercicio, porque particularmente este ha sido un año como de introspección sólida, no ir al alma a través de herramientas humanas, sino ir al alma a través de las herramientas que Dios te da en su palabra, en esa comunión con Él y ha sido absolutamente revelador. Entonces, cuando les decíamos ahorita, metámonos en una dinámica de herramientas espirituales, entonces podemos hablar de, sin duda, la Biblia, dejar, hay un momento de tu vida en que tienes que cerrar los libros y empezar a abrir más de la Biblia, ese consejo también me lo dieron como que cierra la Biblia, cierra los libros, abre más la Biblia porque es el momento de conectarte con la esencia pura de tu creador. Cuando estás tan distraído entre videos, entre conversaciones, entre consejos, entre humanos, entre libros,
y no vas a la Biblia y llevas años, por ejemplo, en ese momento tú me puedes estar escuchando ahí. ¿Hace cuánto no lees mínimo un salmo? Si tal vez tú no eres un asistente constante a la iglesia, entonces imagínate, porque medianamente uno va a la iglesia y medianamente lee la palabra al principio, sí, como que el Total. texto inicial o en el mensaje de la palabra. Pero si tú no hace rato no vas a una iglesia, si de pronto solamente estás escuchando videos de YouTube, te estás alimentando por videos de YouTube, está bien, pero debes profundizar, abrir el libro, o sea, abrir el libro, abrirlo, llenarte como de lo que el libro te da. Miren, hay una cosa que en este punto de conectarme con esa segunda parte del Nuevo Testamento hice, y es que empecé a escuchar, cuando iba manejando, en vez de escuchar podcast, escuchaba la Biblia, escuchaba como que cada texto de la Biblia y como que, bueno, me iba escuchándolos. Y es muy diferente porque yo decía, listo, estoy, por ejemplo, primera y segunda de Corintios los escuchaba en audiolibro, y cuando volví a leerlo en la Biblia, leído, es diferente como lo que de verdad te queda, lo que te deja, lo interiorizas mucho más. Entonces, a veces uno dice, así como el gimnasio, crear hábitos espirituales es indispensable. No es si yo quiero, si tú hoy estás abrumado, cargado, cansado, harto de la vida que tienes, tienes que ir a hacer el ejercicio de abrir una Biblia. Si no la tienes, cómprala, ojalá física, ve y Total. léela, o sea, ábrela, léela y empieza a crear el hábito todos los días. Total, Gordi. De hecho, eso que estás mencionando es fundamental y entonces hoy queremos que se lleven unos puntos, unos punticos para la casa y los puedan practicar, ¿cierto? Entonces, el primer punto es que nosotros debemos entender que primero debo alimentarme yo para luego alimentar a otros. Porque muchas veces nosotros cogemos la palabra y entonces preparo un texto porque tengo que entregar un mensaje a alguien, pero resulta que lo que Dios quiere primero es alimentarte a ti, que tú puedas entenderla para luego así poder alimentar a otros. Otro punto que es fundamental aquí es que puedas memorizar pasajes selectos. A mí me ha pasado muchísimo que yo digo, bueno, esfuérzate y sé valiente, no temas, no entonces tú puedes decir texto bíblico, "Ay, pero vení, ¿dónde es que está? Total, total. ¿Dónde es que queda ese texto? Ay, entonces ahorita estaba subrayando yo por acá en la Biblia, orad sin cesar. Ay, mira que está por aquí en Primera de Tesalonicenses y no tenía ni idea. Cortito. Entonces, total, es que me ha pasado y hace poco que estuve en un evento de mujeres, entonces estábamos ahí conversando y entonces me puse a ver que todas decíamos versículos y yo también decía, yo me sé algunos versículos. Quiere decir que estoy estudiando la palabra, pero vení, ¿dónde quedan estos textos? Y yo decía, no, qué embarrada, tengo que esforzarme para profundizar y para poderme aprender estos textos bíblicos. Entonces ahí es memorizar los textos bíblicos. Y ahorita les doy un tipcito que me ha funcionado muchísimo, que lo he aplicado en mi casa para mis hijas y también lo he aplicado con la Biblia física. El Gordy, punto, ahí me gustaría contar en ese punto, ese segundo punto, que por ejemplo una de las cosas que me parece muy interesante es que tú te memorices promesas de Dios, porque la mente te sí, ataca con mentiras. Y una de las cosas que uno dice es, ok, trae a la mente una promesa, una verdad de Dios, una verdad de la palabra, y eso es un arma. Lo que les decía al total. principio, eso es una bomba para tu mente, es como que no, eso es mentira. El Señor dice y como que de verdad meternos en esa conversación de usar la Biblia como una guía para el siguiente paso en cualquier momento que estemos teniendo duda. ¿Listo? Gordi, y total, mi gordita. Y el tercer punto es meditar en la palabra. No sé si de pronto en este tiempo has escuchado muchísimo el tema de la meditación, ¿cierto? El tema de la canalización, el tema de la manifestación. Y el meditar en la palabra es precisamente apartarte, reflexionar qué es lo que dice este texto, porque aquí hay una coma y no hay un punto final. Empezarnos a hacer ese tipo de preguntas, a ver, porque yo creo que, Gordy, tanto lo que tú dijiste ahorita, tan importante, por alguna razón este tiempo Dios nos está llevando más a comer alimento sólido y no tanta lechita, porque si yo estoy tomando mucha leche, que es mucho más fácil de digerir,
quiere decir que no estoy yendo a las profundidades que Dios me quiere mostrar. Como dice la palabra, precisamente clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo creo que esas cosas, ese secreto, esas cosas ocultas están precisamente en ese meditar en la palabra de Dios. Ahora, en este meditar en la palabra de Dios, justo ayer estaba en una clase, estoy también haciendo estoy terminando ya mi sexto cuatrimestre en la escuela, no me están pagando por hacer la publicidad, en la escuela de Trasciende, ya estoy casi por graduarme, es una escuela de ministerio y enfocado mucho más en el servicio de pastores y estuvo muy interesante. Y no porque en este momento vaya a ser pastora, no, sino porque siempre creo que ha existido ese cuestionamiento. ¿Qué más hay detrás de todo esto? Yo quiero saber qué más hay detrás. No quiero seguir tantas voces humanas y quiero profundizar lo que tú decías ahora, Beni. Yo quiero ir más a lo profundo para saber por qué camino verdaderamente conducirme, ¿cierto? Y para esto yo creo que también tenemos que hacernos una pregunta. En mi edificio donde vivo, es muy importante, se enteran de que Cristo mora en nuestra casa, no porque yo lo estoy gritando a los cuatro vientos, sino porque realmente hay algo en ti que la gente no entiende, que la gente no lo entiende, pero hay algo en ti que les causa a ellos esa paz y ese deseo por saber por qué vives como vives, ¿cierto? Y eso se da en el momento en el que tú empiezas a buscarlo más y a profundizar mucho más las escrituras. Absoluto. Bueno. El punto número 4 que les traigo es que definitivamente nosotros tenemos que empezar a crear un plan de acción o un plan más como un propósito por el cual nosotros queremos leer la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué yo quiero leer la Biblia? ¿Qué me lleva a mí a leer la Biblia? Y dentro de ese propósito decide cuál va a ser esa, ese personaje que quiero profundizar, porque mira, a mí me ha pasado que voy a la Biblia, entonces yo, ay Señor, háblame hoy, háblame, entonces cojo la Biblia, Salmos, uy, gloria a Dios, Salmos 36, la iniquidad del impío. Yo, esto no me sale a mí hoy, no, vámonos para Marcos. ¿A ustedes no les pasa? Ay, a mí me pasa. Entonces yo dije, no, pero vení, yo no quiero este desorden, qué desorden, yo quiero entenderlo, quiero saber. Entonces sí es muy importante armarte un plan de lectura y hoy existen muchos planes de lectura. ¿Por qué es importante tener un plan? Porque eso me va a llevar a una meta, ¿cierto? Eso me va a llevar a mí a esa meta que estoy persiguiendo y a poder profundizar con esa actitud. ¿Qué le pasó a Job? Ay, Beni, yo nunca me he leído la historia de Job, ve, me voy a leer este De oídas nuestro lo he Job. oído, pero nunca lo he profundizado. Mucha gente le pasa, ay, Es, ¿verdad, Job? exacto, Pero no saben lo que le pasó realmente y es una historia, wow, brutal. O sea, literal, total. las películas de ciencia ficción le quedaron en pañales. Cordy, y ahí, por ejemplo, por eso les decía ahorita, porque a mí me pasaba mucho que cuando leía la Biblia, estaba pensando en la carne, en el arroz, en el cliente, en el y yo al final cerraba la Biblia como que, bueno, ya por lo menos cumplí. Entonces yo Exacto. como que a medida que yo empecé a ser consciente que de verdad quería esa profundidad, que de verdad quería ese secreto, que de verdad quería esa relación, que de verdad quería cambiar patrones, que de verdad quería como limpiar mi mente y tener claridad, yo dije, entonces como que ya soy muy consciente, celular a un lado, lejos y voy como que, bueno, pilas, entonces la mente viene otra vez con los pensamientos, no, estoy leyendo, entonces estoy leyendo Colosenses y a veces hablo en voz alta para que no me distraigan nada más, A mí como también me pasa eso. como llegar También. o sea, el tema de subrayar, rayar la Biblia, a mí me daba como mucho empezar a rayar la Biblia, pero literal, ya no me importa como rayo la Biblia un montón. Eh, y siento no sé, ha sido tan diferente la forma como me he permitido como
estudiar la Biblia. Seguramente hay muchos de ustedes que ya nos escuchan y tienen años luz leyendo la palabra y seguramente tienen Sí, las 50.000 Biblias rayadas y está súper bien. Felicitaciones por eso. Pero sí, yo quiero total. que de verdad aquí todos nos metamos en, no hay otro camino, no hay otro camino, No hay otro no hay camino. otra dinámica, no hay otro ejercicio, no hay otra herramienta espiritual más poderosa. Miren, hay Más días en los que yo poderoso. ni siquiera quiero decirle nada al Señor, Señor, es que hoy no quiero decirte nada. Total. No quiero decirte nada, de verdad, no tengo nada que decirte, como que tú ya sabes. Pero yo digo, pero sabes que si quiero leer tu palabra, hoy no quiero hablar, hoy quiero escucharte, hoy quiero leer tu palabra. Puede que no me digas nada Pero es la intención, Gordy, es la intención. Y pero yo creo que Dios ve la intención. O sea, no necesariamente cuando tú vas a orar es hablar y hablar y hablar, que sí, que creo que ambas lo sabemos, sino que Dios sabe que tú quieres ser constante en buscarlo, en generar estos hábitos de limpieza para tu vida, estas rutinas, porque además, cuando somos padres, ellos te ven. Y una de las cosas que con las que me estoy quedando, con las que me quedé y que hoy aquí en la distancia, viviendo aquí en Ciudad de México, yo veo mi escritorio, mi gafa, mi no, taza, sí, tal cual. mi taza de Porque, café, o sea, te puedo mostrar la foto. mi música, música de guitarra. Y yo digo, papá dos. Tal Entonces, cual. ¿en qué momento pasó todo esto? No, ¿Cómo los papás, o sea, uno en la juventud, en la adolescencia, ni por enterado, nada, pero vas creciendo y te vas dando cuenta que empiezas a adoptar esos mismos hábitos de tus papás? Bueno, absolutamente. ahora, no quiero que se estresen para los que dicen, ay, no, mis papás cero, no son así. Lo lindo de todo esto es que tú estás llamado a hacer ese cambio en tu entorno, en tu familia, en el lugar de trabajo donde Dios te está poniendo. Y eso es lo lindo, ¿no? Como que no importa, tú no, de pronto no tienes ese fundamento, no tienes esas bases que tal vez tuvimos nosotras, pero no te preocupes, porque por algo estás aquí, por algo estás escuchando este podcast, por algo llegaste a este contenido, y es porque Dios te está haciendo un llamado muy especial, eres el encargado de hacer ese cambio radical en tu familia. Entonces, cuando hablamos de decidir ese propósito de estudio, eso nos va a generar a nosotros una persistencia y una constancia de decir, no, espérate, quiero entender los libros del Pentateuco, ¿cuáles son? Claro. Ah, y los libros de la ley, entonces los libros de la ley me llevan a estos otros, ¿cierto? Que los libros de la ley se enlazan con estos otros. Pero eso es un proceso, nosotros todavía de verdad, yo me siento principiante en menos uno, con mucho por aprender. Realmente esto es un mar, es increíble. Ahora, la Biblia menciona que es lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es que es la luz. Cuando yo voy aquí a la lectura de la palabra, entonces de pronto leo un texto bíblico y ese texto bíblico empieza a limpiarme porque me De está acuerdo. recordando algo. Y lo que tú decías, miren, yo también, yo empecé desde hace mucho rato a rayar. Ay, me gustan los stickers. Todas mis Biblias están así, todas. Perdón. Porque yo quiero que cuando mis hijas cojan una de las Biblias de la casa, vean estas cositas, ¿cierto? Entonces, estos stickers pues nos te dan mucha más claridad y se los digo porque normalmente cuando tengo un stickers, abajo pongo el texto bíblico. Entonces, por ejemplo, aquí puse en este sticker que está acá, dice, cercana relación con Dios, Primera de Reyes 19. Aquí estamos hablando de Elías. Incluso esto lo he estado profundizando, cómo Dios llama a Elías para que le pueda servir para su reino y Hermoso. cómo a través de él también hay libertad para su pueblo en medio de la esclavitud que ellos tenían frente a los dioses que ellos estaban adorando, ¿cierto? Es una historia de verdad fascinante. Entonces, por ejemplo, aquí hay una parte que habla en Primera de Reyes 19, es cómo Elías experimentó una crisis emocional y huyó al desierto. Pero dice, yo pongo aquí estas pequeñas frases para acordarme. Entonces dice, Dios lo encontró y lo consoló y le dio alimento. Pues como pequeñas frases para acordarme de lo que había leído, y Amo. yo creo que esto es fundamental. O sea, por aquí tengo varias. Por aquí tengo otra en Salmo 10 119, David dice,
tengo más conocimientos que mis instructores, que mis ancianos, porque guardé todo lo que me dijiste en mi corazón. Wow. Esto está en Salmo 119 desde el 99 al 104. Gordy, mira que me encanta eso que nos estás mostrando porque una de las cosas que yo descubrí hoy, estamos grabando este podcast un día final del mes, ¿sí? Es el último día de este mes. Y normalmente yo, gracias a Dios, hace más o menos un año y medio construí, este año lo consolidé más, un hábito que es tener la última semana del mes como juntas directivas muy enfocadas en mi empresa, ¿sí? Como que juntas directivas con Dios. Y eso cambió del cielo a la tierra mi relación con el Señor, porque sin duda yo soy una mujer que en su vida la parte, digamos, empresarial es muy importante. Es como que su trabajo hace parte de una parte importante de su vida. Pero esa junta uno la podría hacer en cualquier aspecto. Por ejemplo, si tú eres, no sé, eres mamá, yo no soy mamá todavía, eres mamá y entonces como que una semana para orar por tu familia, así como sólidamente. Si tú quieres orar por tu pareja, entonces una semana para orar por tu pareja sólidamente. Yo creo que ese tipo de herramientas de uno mirar cómo organizar sus dinámicas de oración son muy poderosas. Y como Jay decía ahorita, hay en Emil, pero me encantó particularmente hoy en mi devocional de esta mañana, porque yo, como les decía, he estado como interiorizando mucho la segunda parte de, del Nuevo Testamento y esta mañana justo leía Filipenses 4:6, que literal es parte como de mis versículos favoritos de la Biblia y como una especie de guía que dice, por nada estéis afanosos, si no sean Ujú, conocidos vuestras total. peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Y dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto Esto pensar. pensar. Y siento que siempre, o sea, es como un recordatorio de verdad de Dios, es como que listo, este mes ya cerramos así, ya logramos esto, pero ojo, no se te olvide, empezamos un nuevo mes, no se te olvide que todo lo verdadero, que es lo único que tienes que pensar y que no hay que por qué estar angustiados ni quejándose, sino que siempre como con acción de gracias, como que con acción de gracias. Entonces, cada pequeño detalle del Señor, cuando tú estás en X o Y situación, cuando tú estás a punto de tomar una decisión, cada pequeño detalle de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios con la intención correcta, o a veces sin intención, a veces simplemente como que, bueno, voy a leer la Biblia. Dios siempre trae algo para ti, para tu vida. Miren, hay días en los que, como Jay decía, hay versículos que de pronto, no sé, te habla de cosas que no tienen relevancia con tu vida, pero siempre hay una palabra o algo que hoy no te sirvió, pero que te queda haciendo como ruido en la mente y que te va a servir para una conversación que tengas a las 4, a las 5, mañana, en una semana. O sea, siempre hay algo en la Biblia que te sirve y que te da vida para una situación diferente o adicional. Entonces, permítanse crear de verdad rutinas, como yo decía, hay personas que incluso dicen, ve, hoy vamos a leer Salmos, Romanos y Génesis. Al principio yo hacía ese ejercicio, entonces voy a leer primero un capítulo de Génesis, otro capítulo de Salmos, otro capítulo de Romanos y leía la Biblia como en ese desorden, porque para muchos es como que no es tan abrumador, entonces lees historias diferentes, tiene como un propósito. Pero yo me di cuenta en mi estilo de Jule, que me gustaba más profundizar en orden la historia para no perderme. Es que era como que, bueno, vamos a estudiar un poco esta historia, qué pasó, el contexto, y luego para no perderme hacia eso. Y les voy a dar un tip. Yo sé que vas en el punto número 4, pero en estos días estaba viendo un video de una chica que decía, estudia la Biblia con ChatGPT. Y yo, ¡guau! Le gané, está loca. Entonces, porque obviamente la inteligencia artificial, a medida que uno se reconcilia con ella, pues es una gran herramienta. Entonces, da un prompt, para las personas que de pronto no saben qué es un prompt, es como una especie de comando que uno le da a la inteligencia No, artificial, prom. ¿sí? Ya, o sea, Que uno le da a la pronúncialo inteligencia bien. artificial, Prom. prompt, seguramente lo estoy pronunciando Okay, mal igual, okay. como le da a la inteligencia artificial donde tú le dices, si fueras un teólogo,
necesito que me expliques, como que eres teólogo, y necesito que me expliques qué quiere decir la palabra de Dios en Filipenses 4:3, hacia quién estaba dirigido, cuál es el contexto histórico, cuál es el contexto bíblico, y de verdad que te da como mucha claridad, que es un poco la respuesta que tú encuentras con Biblias, que son Biblias de estudio, donde todo, cada capítulo está explicado. Por ejemplo, yo tengo esta Biblia que me la regalaron, se llama Centrada en Cristo, me la regalaron hace poco. Y todo, digamos que cada texto tiene como una reflexión, ¿sí? Como una Ajá, explicación. Cada sí, capítulo tiene una explicación. Entonces, lo que yo les quisiera como entregar ahí es que pueden comprar Biblias de estudio, o si tienen simplemente un Nuevo Testamento azulito, ese que le regalan a todo el mundo, utilicen estas herramientas para profundizar un poco más. Yo siempre digo que Dios siempre te va revelando cosas de forma única, no necesitas nada más, no necesitas un libro de estudio, no necesitas, porque finalmente los libros de estudio son teorías humanas de interpretación humana. Dios siempre te va entregando a ti lo que tú necesitas. El ChatGPT es una interpretación que te da basado en un montón de cosas que la inteligencia artificial encuentra en Internet, pero Dios siempre te da como respuestas únicas a tu nivel de conocimiento. Si todavía estás en el punto de la leche, como todos estamos muchos en diferentes sentidos, como que si todavía solamente puedes consumir leche y no alimento sólido, Dios te ayuda a que con pequeña, como con plastilina. ujú, Estás en el de punto de acuerdo, plastilina, te voy a dar a explicar en punto plastilina. Si estás en un punto más de alimento sólido, vamos más allá, más profundo. Y puede que total. tú en esta etapa de tu vida estés en la etapa de plastilina y leas Filipenses 4 y entiendas una cosa, pero en 2 años que hayas profundizado más en la palabra, Dios te va a dar otra forma de interpretarlo en tu vida. Es que por eso es un libro vivo, vivo constantemente. Uf, gordita, así es. Y por eso cuando lo vayamos a hacer, yo sé que no es sencillo para muchas personas porque la verdad, lo más sencillo es verla ahí encimita y vernos una serie en Netflix. Ay, ay, sí, ¿verdad que iba a leer? Ay, no, pero no, vení. O lo que tú dijiste de ChatGPT, me parece una herramienta muy poderosa en este tiempo, siempre y cuando no perdamos esa capacidad de discernimiento, porque yo creo que aquí lo más importante cuando se lee la palabra de Dios es darle la oportunidad al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a que nos revele eso que Él nos quiere decir. Y Exacto. eso se construye como un músculo. Yo me imagino que como cuando vamos al gimnasio, construir ese músculo que duele, uy, que cuando uno está ya levantando esas pesas y estás en la etapa ya final donde tu músculo no puede, es el discernimiento creo que se va perfeccionando también y se va generando ese músculo donde Dios empieza a hablarte a través de la palabra y te empieza a decir lo que verdaderamente quiere decirte a ti, porque yo creo que también Dios a todos nos lo revela de una forma muy personal, como muy íntima, porque Dios Total, es muy exclusivo. absoluto. Eh, entonces, el otro punto que les quiero compartir es actitudes correctas para el estudio. Dentro de este punto, mi gente linda, es que lo primero es determinación. Ay, sí, la palabra determinación se escucha en todo, pero piensen en esto. El filo del hierro, definitivamente, ¿cómo se puede afilar más? Con el hierro. No hay otra forma, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de este concepto, yo quisiera simplemente llevarte a si en la actualidad tú estás buscando, buscando y buscando y buscando respuestas y de lo que estás haciendo no tienes ese resultado que estás esperando, es porque tal vez este sea el tiempo donde tú digas, no, espérate que yo necesito determinarme primero a conocer mi origen, a conocer mi esencia, por qué soy como soy, por qué Dios me creó con estas actitudes o con estos dones y talentos. Ujú. Necesito profundizar y para eso necesito una determinación, ¿cierto? Entonces, piensen en esto. Una persona que trabaja con hambre hace lo que sea. Tal vez lo que nos está faltando a nosotros es esa hambre, ¿cierto? Tener un poquito la nevera vacía para poder entender que necesitamos buscar más de Él y entender su plan. Dentro de ese punto es la reverencia, Sí. porque estamos hablando de que la Biblia no es un libro cualquiera, ¿cierto? No es un libro X.
Es el libro maestro por excelencia, es nuestro mapa, es nuestro guía, es nuestra luz, es nuestra lámpara para poder caminar y lumbrera nuestro camino. Qué fuerte eso, como que lo escuchamos seguido. Incluso hay una canción del cantante que les conté ahorita al principio, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque literal, Y vamos a escuchar eso, lo voy a esperar a escuchar. buscarlas, que es que son hermosas y son de esa época, pero les encanta todavía a los niños. Otro punto allí es mantener una actitud de amor. ¿Por qué? Porque hay algunos que profesan leer la Biblia, incluso la pueden llevar debajo del brazo y santo, aleluya y amén, pero no la practican. Gordy, pero Entonces, espérate que es que me encantó lo de ah, la reverencia y te voy a dar, sí, esto se está alargando un poquito, pero es que te voy a sí, decir algo. Hace poco estuve en un templo hindú aquí en Estados Unidos, un nuevo, que incluso dicen que es el mejor que el templo de la India, que todo el mundo quiere conocer. Es sí, espectacular el nivel de detalle no me imagino. que yo decía, y que yo decía, wow. Y Y cómo la gente entra, ¿no? O sea, con la no, la actitud. reverencia, el tema del celular, el tema, ellos tienen 1000 dioses, o sea, tú entras al templo hindú y hay muchos dioses, es como un lugar turístico pues de la ciudad, pero de alguna forma hay como un nivel de reverencia que lo escuchaba de un pastor hace poco que decía que incluso nosotros a veces llegamos a la iglesia y si entra la llamada contestamos, si entra el teléfono, si entra contestamos. Y yo que trabajo en un mundo tan digital, me pasaba mucho que yo iba a la iglesia y como que todo el tiempo tenía que estar pendiente y obviamente empecé a decir, bueno, tengo que poner el celular en modo avión en la iglesia porque si no, de verdad no voy a poder. Entonces, esta semana, incluso yo el martes que fui a la iglesia, yo dije, no, sabes que no voy a llevar el celular. Y no me llevé el celular y yo como que sentí un fresquito porque pues voy a lo que voy, siempre llevo una agenda para anotar todo, porque uno dice, bueno, dentro de mis herramientas espirituales tengo ir a la iglesia, pero ¿qué tanto estás yendo a la iglesia a adorar a Dios o, o simplemente como a hacer presencia? Y como que voy para que me vean constante, pero ¿qué tanto lo estás usando? O sea, hoy en día que la moneda es el tiempo, esas 2 horas, esa hora y media que estás sacando para ir a la iglesia es, vení, si no has leído la Biblia en el día, abrí la Biblia por lo menos, trata de conectarte con Dios. O sea, yo me he vuelto en un nivel de ¿para qué todo? ¿Para qué estoy haciendo todo? ¿Para qué? O sea, con qué intenciones estoy haciendo esto? ¿Cómo me está eso de verdad nutriendo? O sea, ¿en qué No, sentido? el nivel de conciencia empieza a aumentar. O sea, yo creo que hay Impresionante. diferentes niveles de conciencia de acuerdo a la edad, a las experiencias de vida, y el nivel de conciencia empieza a crecer un poquito más ahí. Gordy, y Total. con lo que tú decías con tus hijas, e incluso uno con los niños, o sea, ¿qué ejemplo le damos a los niños cuando vamos a la iglesia en actitudes incorrectas? Entonces, como les decía con este templo hindú, es como que yo digo, nosotros conocemos, incluso lo escuchaba de un predicador, conocemos al Dios que nos ha hecho milagros, que nos ha dado respuestas, que, o sea, nosotros ya sabemos que Él existe, lo Total. sentimos todo y tenemos una reverencia en -50 versus esta gente que Sí. literal le crea hombres, que sus dioses son hombres y su reverencia es por encima del 100%. Es una cosa impresionante. Entonces es como volver a ese nivel de cero, lo que hablamos en el podcast anterior, cero distracciones. Mi momento hoy, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué lo estoy invirtiendo? ¿Estoy en oración? ¿Estoy trabajando? Trabajando. O sea, como muy claros ahí. Ahora, Total, mi gordita. Entonces, el amor. no, entonces, total, mi gordi. Entonces, digamos que en este punto del amor es muy clave y de pronto ustedes han visto personas que dicen, ay, sí, dice que es cristiano, pero cristiano ¿dónde? Vení, ¿cómo son realmente los cristianos? Y de verdad que a veces da vergüenza y da pena decirlo, pero sí, hay comportamientos de todos nosotros que pueden estar haciendo quedar mal lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Más que una denominación es, venga, lo que habla la palabra de Dios de cómo deberían ser nuestras acciones. Ahora, el otro punto es la diligencia. La diligencia está relacionada con el estudio versus diligencia. Y yo sé que ser diligentes hoy es un trabajo arduo, es un trabajo constante, y si lo hago, ¿qué pasa? Y si no lo hago, ¿qué pasa? De acuerdo. Mejor lo hago porque eso me va a llevar a mejores resultados en la vida. Entonces, no olvidar que
Digerir la leche requiere menos esfuerzo, el alimento sólido requiere un poquito más de esfuerzo y para eso se requiere esa diligencia que a veces cuesta, al igual que esa determinación, ¿cierto? Y el otro punto que les traigo es la receptividad. En la receptividad es mantener un corazón abierto, mantener un corazón dispuesto a lo que Dios quiera hablarme en ese momento. Porque la palabra dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra quiere decirte. Jordi, Y lo, que incluso sí, ahí en la receptividad, con lo que hablabas ahorita, de no perder el discernimiento, y esa palabra a mí me encanta porque yo siento que los cristianos tenemos muchas palabras que se convierten en herramientas. Discernir. Discernir es profundizar si esto es bueno o no. ¿Qué hay aquí para mí? Que es un poco la exégesis, como que qué quiere decir todo esto. Y sin duda, incluso, como le decías con el tema de las canciones y nuestros antepasados y todo, pues nuestros antepasados, bueno, hace 2000 años, nuestros padres y nuestros abuelos, que sí, en su gran ya nos mayoría, estamos envejeciendo. sí, en su gran mayoría, em, no tenían como todas estas herramientas, que los teólogos que tenían 1000 versiones de la Biblia, no tenían que el ChatGPT ahora, la inteligencia artificial, o sea, no tenían todas esas herramientas y Dios no necesita nada de eso para hablarte y sin duda simplemente son eso, herramientas, pero la esencia pura de tu relación con Dios no necesita sino que tú. Es más, si no tienes la posibilidad de tener un libro físico, porque muchas veces la gente dice, apréndete la Biblia porque tal vez en un futuro no vamos a poder tener acceso a ella y uno de verdad no sabe hasta qué punto va a llegar toda esa conversación del mundo. Pero si de verdad ni siquiera tienes la Biblia en tus manos o no tienes el libro, porque el libro también es una herramienta, o sea, esto es una herramienta. Pero si no tienes incluso el libro en tus manos y solamente te dedicas a cerrar tus ojos y decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a escucharte, quiero que me hables, quiero que me guíes, quiero agradecerte por mi vida, o sea, como esa dinámica de vida de valor que uno de verdad debería hacer más. Solo necesitas eso, o sea, conectarte con Dios no es algo, porque siento que todos los días tenemos una barrera gigante de qué es esa conexión, y en estos días, hablando con el equipo, yo les mostraba algún versículo para una de las chicas con las que estamos trabajando, y yo les decía, mire, es que la Biblia, y les hacía un video, la Biblia dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces les mostraba como cada palabra y les estaba explicando algo de un versículo y una de ellas me respondió, oh, wow, es que ustedes leen la Biblia interpretando cada palabra, no es como que la frase completa, es como que cada palabra tiene un mensaje y me sorprendió su respuesta porque yo dije, hay cosas básicas que uno cree que todo el mundo las sabe o que uno cree que para todo el mundo deberían ser básicas, pero no. Cuando uno dice la Biblia tiene vida es porque cada palabra, como tú decías ahorita, cada coma, cada punto, Claro. cada y como interpretación entre una palabra y otra, en qué momento se acabó un libro y en qué momento empezó otro, o sea, todo tiene una intención. Entonces, siento que definitivamente hay que cuidar esa conversación donde nos metamos más en la interpretación directa de Dios con nosotros y esa relación única y auténtica que no te la puede dar un pastor, que no te la puede dar un papá, que no te la puede dar un hermano, o sea, es auténtica, es solo tú y él. Y Sí. solo tú y él sabes qué tanto porque mucha gente te dice, "Ay, yo tuve un sueño", o tú dices, tuve un sueño, y puede que Dios te haya Sí. hablado a través de ese sueño, pero tú no lo cuentas porque tú dices, la gente va a decir que estoy loca, soy loca. Ujú. Pero Dios te habla a través de sueños, de la palabra, a través de consejos, a través de cosas que ves en el día a día, o sea, es demasiado O te lindo, pone el sentir, o te pone el sentir, te pone el incluso cuando estás sentido. leyendo la palabra o cuando estás orando, que es el otro punto que les quería contar, cuando estás orando, yo he tenido un hábito desde hace mucho rato y es que tengo o una hoja con un lapicero o una agenda con un lapicero con un lápiz, porque muchas veces en la oración Dios te habla y de pronto se te puede olvidar. Yo, Señor, esto me lo estás hablando, y lo copio, y lo copio. Eh, Ahora, hay personas que pueden decir, Jamie, el tiempo, no, es que estamos en estos tiempos corriendo con los hijos. Sí, de verdad que te entiendo. Que los perritos, que los gaticos, que el esposo, que el trabajo. Tengo muy poco tiempo para conectarme. Yo he escuchado historias de personas que mientras van a su trabajo, leen la palabra de Dios a través, como tú dices, de un podcast, van en el carro orando mientras estás en el baño. O sea,
cuando Dios en nosotros produce el querer como el hacer, y Él ve tu intención. Lo que más valora Dios es tu intención, a pesar del agite del día a día. De Y acuerdo. que tú digas, espérate, estoy en la oficina, sé que estoy con tanto que hacer, pero espérame, voy a separar 5 minuticos, 10 minuticos, voy al baño y vuelvo, voy, me recargo energía, Señor, aquí estoy para ti. Hoy no tuve tanto tiempo, pero estoy para ti. ¿Por qué? Porque quiero buscarte, porque quiero entender tus planes. Aquí estoy dispuesta a que me uses, dispuesta a que hagas conmigo lo que tú soñaste. Ujú. Mira, en esta temporada yo de verdad, honestamente le he pedido a Dios, yo no quiero lo que yo he soñado, quiero lo que tú Ay, soñaste. hermoso, tal cual, tal cual. Encamíname, encamíname, no, no son mis planes, son los tuyos. Tal Cuando tú me creaste, ¿qué pensaste? ¿Qué soñaste? ¿Cómo me viste al final? No quiero perderme, no quiero perder mi vida pensando en todo lo que tengo que hacer, sino pensando y desgastando mi voz, mi talento para servirte. ¿Qué egoísta soy yo estudiando, aprendiendo de la palabra, todo lo que me estás enseñando y todo me lo guardo, me lo estoy consumiendo para mí, todo el proceso que has llevado en mi vida y casi no lo estoy compartiendo? Señor, enséñame cómo se hace eso, cómo dejar como ese egoísmo o tal vez egoísmo mezclado con no sé cómo lo comunico, porque Sí, a mí claro, me te pasa, entiendo, sí. cómo le cuento a la gente estos milagros? Hay muchos milagros que tenemos por contar y que no los hemos contado, ¿cierto? Hermoso, Jayma. Ay, no, hermoso, porque de verdad Sí, que yo siento que también es mi oración. O sea, es como que, ay, ojalá eso lo escuchen jóvenes, muy jóvenes, que entiendan sí. que nosotros ya, yo tengo 36 años y ella tiene 38. eh, ¿Perdón? que digamos que uno que ya está en esta edad, que todo el mundo dice que uno ya se ha encontrado y todo, y sí, sin duda hay muchos caminos que hemos recorrido con mucha claridad. Hay otros que todavía no, y es porque seguimos conectándonos con esa fuente que es el Señor. Y creo que ustedes que nos escuchan, que tienen, son más jóvenes, de pronto, y si no son jóvenes, póngansela a su hija. De verdad que no hay camino más certero de paz que esa conexión poderosa con Dios para que Él te enseñe cuál es su propósito sublime con tu vida. Es como que Dios de verdad te da como una plenitud, o sea, vivir bajo lo que Dios quiere que tú hagas para glorificarlo a Él es tan pleno que te quita toda la distracción, te quita toda la bruma, toda la adversidad. Yo siempre digo que una vez atrae adversidades, atrae conflictos, atrae cosas con tus decisiones, pero cuando Dios se mete en tu ecuación, en tu entorno, cuando tú, en todo lo que estamos hablando hoy, lo metes en tu intención, de verdad que Dios limpia el camino, lo limpia y y te da como un montón de cosas, porque yo siempre digo, Dios mío, como cuando uno está pelando, literal lijando, y yo a veces digo, Señor, esta lija me dolió, ay, me dolió, pero que hazla porque yo sé que me estás puliendo. Uy, sí, No, hay cosas que me han dolido en el alma y que yo digo, uy, sí. o sea, de verdad que en este mes he vivido cosas así que yo digo, pero como que antes era como que, pero ¿por qué, Señor? Yo que te ese mes he sido, Señor, gracias, porque tú quieres Sí, bendecirme y para bendecirme total. esto tiene que cambiar, esto se tiene que mejorar. Gracias, Señor. O sea, ha sido un Ujú. cambio de actitud total y eso todo solo te lo da cuando Dios se mete en tu corazón y te enseña a vivir esas experiencias de dolor, que parecen de dolor, pero que tienen un propósito en Dios. Entonces, de verdad que entre más rápido aprendamos eso mejor y si todavía te está costando, como que ve al Señor con mucha como con mucha humillación y dile, Señor, no más, no quiero hacerlo más sola, no más, no quiero hacerlo más solo, Mm. no quiero, Sí, es necesito. una determinación, Sí, es como una cosa por dentro que te da, que te ruge por dentro de decir, no, es que yo quiero lo tuyo, yo ya no quiero más lo sí. externo. Y me hiciste acordar, ayer justo me vi la entrevista que le hizo Marcos Witt a Thalía. Ay, no me. Eh, bueno, porque Thalía se convirtió también al Evangelio Ujú. y ella contó un poco su experiencia. Uno dice, Dios mío, ustedes no se han dado cuenta tantos artistas en el mundo que también están buscando desesperadamente cómo saciar su alma y muchos están llegando a los pies de Jesús, Ujú. porque realmente estamos en los últimos tiempos. Yo creo que Dios quiere y nos está dando el tiempo y está siendo paciente porque quiere salvar al mundo, quiere que todo el mundo se salve.
y está usando fichas, pienso yo, claves que tienen una influencia, transformando sus vidas para que a través de esa influencia pueda llegar mucha gente a los pies de Jesús. Obviamente es un proceso y algunos todavía son muy bebés espiritualmente hablando, otros van creciendo en la fe, pero eso es un proceso, pero qué lindo también poder escuchar de gente que ha sido influyente en el mundo secular, que hoy quiere ya dedicarse a alabar a Dios a través de su voz. De acuerdo, Corti, hermoso, hermoso. Bueno, Y ahí siento que definitivamente, así como hay mucho ruido, porque así como están llegando estas personas, también hay mucho, sigue habiendo mucho ruido. La noticia de estos días con el tema de Justin Bieber y todo lo que le pasó con todo ese uy, Dios, tan, qué tan, fuerte esa historia. son Como cosas. que ese castillito que se veía súper wow, que todos los adolescentes, incluso hasta uno mismo decía, wow, qué dicha llegar a esos lugares. Todo Sí, ese castillo que se veía mágico, dorado, de lujo, se está empezando a derrumbar. Mucha gente todo lo que involucrada, había detrás, todo lo que había, todo lo todo que hay lo que había detrás. detrás. Porque lo hablaba ayer con alguien que decía que es como una especie de secta donde siempre va a haber un momento, es como una cadena. Este es el momento de tu sacrificio, entonces te toca meter ya no podemos ocultar más que tú haces parte, entonces te toca a ti sacrificar tu imagen, ir a la cárcel, tal, para que esto pueda seguir. O sea, y es una cadena que no se acaba y es un tema como súper oscuro que uno dice, Sí. ¿quién se le ocurre ese tipo de cosas? Y por ahí incluso vi una serie que cuentan un poquitico de cosas así. Entonces, así como hay mucha, porque a veces uno dice, no, pues ya todo el mundo está llegando a Dios y Dios está salvando el mundo y tal, pero que no se nos olvide que todavía hay demasiada oscuridad. Y esa oscuridad es a la que nosotros tenemos que combatir con luz, con amor, atraer a la gente a Dios con amor, porque Dios sí quiere salvar el mundo, definitivamente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Aquí nos podemos Ujú. quedar hablando. Tenemos mucho No, pero que contarles, muchas está listo, experiencias. hermoso. Pero esperamos pues que les haya servido, que esto los motive verdaderamente a hacer ese cambio y esa determinación en la vida de ustedes. Y bueno, ¿qué nos gustaría para cerrar? ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría que nos contaran. Nosotras como hermanas queremos expresarles las experiencias que hemos tenido y cómo las hemos abordado. Ojo, sin ser perfectas, pues hemos fallado en muchísimas cosas, pero sí nos gustaría mucho que nos contaran cuáles son esos temas que les gustaría que abordáramos para nosotros, pues poderlos también preparar y entregárselos a ustedes y podamos aprender juntos. De acuerdo. Y no se desconecten de Extraordinario porque se acerca el Congreso. Estamos puliendo varias cosas y también estamos logrando encontrar una fecha adecuada para toda la comunidad extraordinaria. Así que no se desconecten, que les estaremos contando muchos más detalles. Así es, un abracito para todos, nos vemos, chao, chao. Chao.